Buenos días a todas y todos. Su Eminencia, Cardenal Turkson, Profesor Samagni, Obispo Sánchez Orondo, Marcelo Suárez Orozco. A todas y todos los que participan en este evento, les doy en nombre de Copaju la más cordial bienvenida y el agradecimiento por estar aquí compartiendo este momento. En realidad iba a empezar hablando de la alegría, una alegría plena que tengo por este evento, que está de alguna manera empañada por el estado de salud de Papa Francisco, para quien pido una oración, la oración de todos y el deseo de una pronta recuperación. Antes de que comiencen estas sesiones de trabajo, quiero compartir con ustedes algunas reflexiones metodológicas y sustantivas como juez, no como académico ni como experto en el tema que nos convoca. Cuando Francisco me propuso este tema, comprendí que tenía mucho que aprender. Mientras avanzaba en mis lecturas y trataba de desentrañar algunos aspectos de la temática colonial, reconocí no solo mi ignorancia, sino la terrible incidencia que tenía el paradigma colonial en mi formación profesional y en el razonamiento de mis propias decisiones judiciales. Comencé además a detectar cómo esa matriz cultural e histórica define las líneas de formación universitaria y determina la corrección o incorrección política del pensamiento científico, entronizando posturas reaccionarias y defenestrando aquellas que desafían el orden del statu quo. Me hice muchas preguntas y ensayé unas pocas respuestas. Entendí que no era casual que abandonemos en nuestros países la sustancial discusión sobre la justicia y el bien común para abocarnos solamente al estudio de códigos y de leyes, preadjudicándoles el carácter de justas y buenas por el solo hecho de haber transitado con éxito un íter procesal de génesis. Me reconocí víctima y victimario. Víctima en tanto sujeto formateado por los moldes neocoloniales y victimario en cuanto reproductor de esos paradigmas mediante la operación jurídica. Rápidamente intuí encarnar a un prisionero de la antigua alegoría platónica, un ser confundido y entre las sombras, sumido en una doxa jurídica. Claro que no era yo el único protagonista de ese cuadro. El sistema judicial del cual formo parte está íntegramente atravesado por prácticas neocoloniales. Todos y cada uno de sus engranajes se interrelacionan a través de las premisas que impone una lógica del sometimiento. El sistema incluye a tribunales, pero también a la formación de grado, a los abogados, investigadores y doctrinarios. Los jueces constituimos solo una pequeña porción de esa maquinaria jurídica disciplinadora. Cuanto más leí y correlacioné, más me convencí de la importancia del tema que había elegido Francisco. Me interrogué luego sobre la relación entre neocolonialismo y derechos sociales, que es el tema que nos ocupa como Comité Panamericano. Encontré una primera síntesis. Los derechos sociales no son gratuitos, tienen un costo económico. Los países periféricos, sometidos a continuas prácticas neocoloniales, encuentran en la expoliación de su riqueza natural y en las asimetrías del intercambio el escollo central para la obtención de los recursos necesarios para la vigencia de esos derechos sociales. Luego, la atribución del carácter, un supuesto carácter programático, y el techo que imponen los recursos presupuestarios disponibles completan el dantesco cuadro. Concluí que al entender qué es y cómo funciona el aparato neocolonizador, podría entender también por qué no gozamos de los derechos sociales en nuestros territorios. Es simplemente una aproximación a la causalidad de la pobreza y del descarte. Pues bien, acabo de compartir con ustedes esta experiencia personal que les relaté y eso hace que me atreva a sugerirles humildemente a quienes comienzan esa misma experiencia en el día de hoy un par de líneas de carácter metodológico. Reconocer la dominación neocolonial íncita en nuestros sistemas económicos, políticos, sociales y jurídicos y en nuestra propia estructura individual de pensamiento
requiere de una adecuada apertura intelectual. Es necesario dar rienda suelta a la duda para luego ir anudando ideas nuevas y renovadoras. Alcanzar esta disposición para el nuevo aprendizaje es difícil y traumático, pero imprescindible. Aceptar la crisis epistemológica y el dolor de reconocernos funcionales a la matriz colonial son partes indisolubles de esa apertura intelectual y base para cualquier cambio futuro. Tenemos que afrontar con valentía algunas preguntas, tales como: ¿de qué justicia hablamos cuando hablamos de justicia? ¿Somos realmente hacedores de la justicia? ¿Podemos hablar de una justicia en un cuadro de injusticia estructural y violencia social? ¿A quiénes beneficia la seguridad jurídica que reiteradamente nos propone el establishment? ¿Para qué privilegiamos los adjetivos y las formas en vez de hacerlo con los sustantivos? ¿Podemos juzgar con miedo? Apertura también supone relacionar y dar forma integrada al devenir histórico. Comprender que los golpes de Estado, las democracias formales y la actual dictadura del lawfare son distintas expresiones de un mismo fenómeno de dominación política y saqueo económico. Apertura es dar sentido hoy a las nociones de soberanía y liberación. Entender que las ideas solo se superan luego de concretarse y no antes. Advertir las etapas del supuesto anacronismo. No basta con la apertura intelectual, no alcanza con comprender el contexto. Es fundamental que nos comprometamos con la idea de transformación. Saber y comprender para cambiar. Aceptar la invitación a no asumir la realidad con conformismo y resignación, sino con vocación transformadora. Tal como lo señaló el Papa Francisco en numerosas oportunidades, el compromiso no es teórico, es para cambiar y hay que actuar para cambiar, teoría y praxis. Los jueces muchas veces tenemos en nuestras manos la posibilidad de concretar los derechos sociales de nuestras comunidades. Podemos hacerlo si somos proactivos, elegimos estrategias alternativas, desafiamos los moldes impuestos, privilegiamos la sustancia por sobre los planteamientos formales. Mediante estos recursos y otros tantos podemos efectivamente incidir en la realización de los derechos y de la dignidad humana. Les invito entonces a que aprendamos juntos del saber de los maestros que hoy integran los paneles centrales y que generosamente comparten sus ideas con nosotros. Hagámoslo con apertura, con compromiso y con pasión. Y por sobre todo no olvidando jamás, como Francisco nos enseñó, que no hay democracia con hambre, ni desarrollo con pobreza, ni justicia en la inequidad. Muchísimas gracias.